Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Quiero comenzar este devocional haciéndote un par de preguntas. ¿Cómo crees tú que se esfuerzan los hombres por entrar en el reino de Dios? ¿Y qué necesita el hombre para ser salvo? ¿Cómo se le puede convencer a que venga a la puerta del reino y entre? ¿Cómo haremos para que aún los que tienen un mínimo de conocimiento y deseo de Dios entren en contacto vivo con Él? Estas preguntas nos llevan a cuestionarnos. ¿Necesitamos ver para creer o creer para ver? Ese es el título de hoy. ¿Ver para creer o creer para ver? Dios, por su parte, Él ha hecho una triple provisión para cada hombre en nuestra hora de crisis. En primer lugar, Jesucristo ha venido como el amigo de los pecadores. En segundo lugar, es Él personalmente y no un intermediario el que viene a encontrarse con el hombre. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne para cumplir en el hombre la obra inicial de convicción de pecado, de arrepentimiento y fe y todo lo que sigue a esto. Y por último, una condición, una sola se demanda del pecador. No se le pide en primer lugar que crea o que se arrepienta o que tenga conciencia de pecado, ni tampoco se le exige saber que Cristo murió. Se le pide únicamente que se acerque al Señor con un corazón honesto. Pon mucha atención, porque puede sonar contradictorio lo que te estoy diciendo. Ayer hablábamos acerca de las levaduras que nos impiden ver y nos impiden oír y escuchar. Ahora, lo que acabo de decir podría sorprender a primera vista, pero a medida que avancemos, veremos cuánto nos ayuda. Pero estudiemos cada uno de los puntos en orden, empezando por la provisión de Dios. Número uno, Jesús era amigo de los pecadores. Los evangelios presentan al Señor Jesús como el amigo de los pecadores, porque históricamente anduvo entre ellos como su amigo antes de que fuera su Salvador. Pero ¿ha notado que aún hoy Él es en primer lugar nuestro amigo para luego poder llegar a ser nuestro Salvador? Antes de que lleguemos al punto en que estemos dispuestos a recibirle como Salvador, Él llega a nosotros como amigo, de modo que no se nos priva de tal encuentro personal y se nos abre la puerta para que lo recibamos como Salvador. Y ese es un descubrimiento maravilloso. Desde que vi al Salvador como amigo de los pecadores, yo he visto llegar al Señor a muchas personas con problemas difíciles. Recuerdo a una jovencita en un cierto lugar, una mujer joven, ya madre soltera, que se me acercó y me enfrentó diciendo que ella no quería ser salva. Dijo que era joven y tenía la intención de divertirse y no quería dejar sus caminos y tomarse sobria y formalmente la vida de Dios, porque la vida no tendría entonces ningún gozo. Dijo que no tenía intención alguna de dejar sus pecados y no tenía el mejor deseo de salvarse. Y se veía que sabía bastante del Evangelio porque había sido criada en una familia evangélica, pero esa era su reacción. Y después de que ella hubo dicho esas cosas, la dejé hablar un rato más y le dije, vamos a orar. ¿Qué podría orar yo? Y luego me dijo con burla y le dije, mira, yo no puedo responsabilizarme de tu oración, pero oraré primero y entonces tú le podrás decir al Señor todo lo que me has dicho a mí. Oh, no, yo no voy a hacer eso, dijo. Yo no puedo hacer eso, dijo ella. Claro que puedes. Usted no sabe que Él es amigo de los pecadores, no sabes que Él es amigo de los pecadores. Y cuando le dije eso le tocó. Luego ella oró y fue una oración espontánea. Y desde ese momento el Señor obró en su corazón porque en el término de 2 días que la volvimos a ver a esa joven, su perspectiva había cambiado.
Por eso estamos estudiando los evangelios desde otra perspectiva. En el Nuevo Testamento se ve claramente que el Señor Jesús vino como amigo para poder ayudar a los pecadores a llegarse a Él. Nosotros podemos ir a Cristo porque Él primeramente se acercó a nosotros. Vino para poner el cielo al alcance de nosotros. Una vez estaba hablando también con un hermano en su casa, estaba su esposa, su mamá, y estábamos platicando y su hijito quería algo que estaba arriba de un mueble, pidiéndoselo. Y él decía, está ahí arriba, está ahí arriba. Y su mamá le decía, pues agárralo. Pero él le contestaba, es que no lo alcanzo, está lejos, bájamelo tú. Y el niño era muy pequeño, y de manera que la mamá se paró y se lo alcanzó. Este ejemplo nos sirve para darnos cuenta que la salvación es exactamente eso. Solo al bajar el Señor hasta nosotros pudo satisfacer nuestra necesidad. Si no hubiera venido, los pecadores no podrían haberse acercado a Él, pero Jesucristo descendió para levantarles a ellos. En el momento de la crisis hay muchas dificultades prácticas que encaran el pecador. En las Escrituras, por ejemplo, se nos insta muy a menudo a creer. La palabra pone mucho énfasis en la necesidad de tener fe, pero alguien podrá decir, yo no tengo fe. Una vez una niña me dijo, yo no sé por qué estoy dando tantos ejemplos. Ella dijo, no puedo creer, quisiera creer, pero no puedo. Mis padres siempre me están diciendo, debes creer, pero es imposible, no hay fe en mí. El deseo está ahí, pero resulta que no tengo fe, me es imposible creer. Está bien, le dije, tú no puedes creer, puedes pedir al Señor que te dé fe. Él está dispuesto a ayudarte aún en eso. Dile, Señor, ayuda tú mi incredulidad. La palabra también dice que debemos arrepentirnos y que si no deseamos hacerlo. Cierta vez también me encontré con un estudiante muy elocuente de aquí del rancho que afirmó que era muy temprano para que él se acercara al Señor. Él quería más tiempo para disfrutar de los deleites del pecado. Incluso hasta me dijo, el ladrón en la cruz, él se salvó, pero ya había disfrutado de sus placeres y era hora que se arrepintiera. Pero yo soy joven. Y le dije, entonces, ¿qué quieres hacer? Y él dijo, quiero esperar otros 40 años y divertirme y después me voy a arrepentir. Y solo le dije, vamos a orar. Oh, yo no puedo orar, me contestó. Sí puedes. Puedes decirle al Señor todo lo que me has dicho a mí. Él es el amigo de los pecadores, no arrepentidos como tú. Pero es que no puedo decirle eso. ¿Por qué no? No, no puedo. Pues claro que puedes. Eres muy honesto. Dile todo lo que está en tu corazón. Él te ayudará. Y finalmente oró y le dijo al Señor que él no quería arrepentirse y ser salvo, pero que sabía que necesitaba un Salvador y clamó a él pidiéndole ayuda. Y el Señor obró arrepentimiento en él. Ahora, relato estos ejemplos, estos incidentes, para enfatizar el hecho de que el Señor está a la mano para hacer lo que el pecador no puede por sí. Por esta razón, les podemos decir que no necesitan esperar nada, pero que pueden venir a Él ahora mismo, sea cual fuera su estado o cual sea su estado o cual sea el problema. Pueden traerlo y contárselo a Él. Él sigue siendo amigo de los pecadores. Si yo te preguntara qué es la salvación, ¿qué responderías? Muchos creen que para ser salvos debemos primeramente creer que el Señor Jesús murió por nosotros. Pero es extraño que en ningún lugar del Nuevo Testamento dice precisamente eso. Por supuesto que todo el mensaje del Nuevo Testamento es que Cristo murió y resucitó para que nosotros fuéramos salvos. Pero leamos el Nuevo Testamento con cuidado y veamos, ¿hay algún versículo que diga que la condición para ser salvo
es creer que Cristo murió por nuestros pecados. En realidad no lo hay. Se nos dice que debemos creer en Jesucristo. No dice que creamos que Él murió por nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fueron las palabras de Pablo. Debemos creer primeramente en Él, no específicamente en lo que Él ha hecho. Escucha bien esto. En Juan 3:16 se nos dice que todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Antes de esto, en su evangelio, Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y hacia la parte final del mismo evangelio, Juan afirma que lo escribió para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, en Juan 20:31. Los hombres le rechazaron no por lo que hizo, sino por lo que Él era, y se les invita a creer en lo que Él es y en quién es, y no en primer lugar a creer en lo que Él ha hecho. Juan 3:16 no dice todo aquel que cree que Cristo murió por él y llevó sus pecados sobre la cruz, tiene vida eterna. Su mensaje es que Dios dio a su Hijo y es en su persona que debemos creer. Juan 3:36 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Por supuesto que no quiero que se me tome por un modernista o un hereje que se atrevería a menospreciar la cruz o colocar en un plano más bajo la obra sustitutiva de Cristo. No, yo creo firmemente en la necesidad de su expiación y estoy cierto que tú también. Y confío entonces en que no se malinterprete mal cuando digo que la apreciación de esta obra no debe ser el primer paso en el contacto inicial del pecador con el Señor. Esa valoración debe venir luego, pero la cuestión principal radica en si se tiene o no al Hijo de Dios. Conocer todo el plan de salvación aquí es secundario. La primera condición para ser salvos no es el conocimiento, sino un encuentro con Cristo. Y es posible que pienses que hay muchas personas que se han salvado basándose en algunos pasajes inadecuados de las Escrituras. El Señor les ha hablado por medio de versículos que no parecen señalar el camino de salvación. Y uno pensaría que no pueden salvarse sobre esa base. Uno piensa que debe haber alguna debilidad y sin embargo hay que reconocer que muchas veces Dios se place en obrar de esa manera. Por mi parte, yo deseaba que aquellos a quienes llevara al Señor se salvaran en base a Juan 3:16 o Juan 5:24 o Juan 6:40, pero he llegado a comprender que todo lo que se necesita para el paso inicial es un contacto personal con Dios. Y cuando eso ocurre, todo lo demás vendrá a su tiempo. No tiene importancia, por tanto, qué versículo elige Dios en su soberanía para usar en ese primer encuentro. Después de todo, no necesitamos aprender la teoría de la electricidad y comprenderla cabalmente para prender la luz en nuestros hogares. La luz no dice, no voy a brillar porque tú no conoces nada acerca del principio en base al cual trabajo. No, y Dios no exige la comprensión como condición primera para nuestro acercamiento a Él. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tomemos 3 ejemplos de los evangelios. Por ejemplo, ¿cuál fue la conversión más notable registrada en el Nuevo Testamento? Sin duda fue la de el ladrón en la cruz. Históricamente, hasta entonces, todo estaba apuntando a la cruz de Cristo, pero la cruz ya estaba cumpliéndose delante de los mismos ojos de los hombres, y el ladrón era un testigo. Este hombre era un pecador y estaba
recibiendo un castigo ejemplar. Y podríamos decir que aún su conversión era ejemplar. Sin embargo, ¿reconoció él al Señor como Salvador? ¿Cuáles fueron sus palabras? En Lucas 23:42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué contestó el Señor? No le recordó su vida de maldad, ni tampoco le dijo que estaba sufriendo justamente y que debería morir, que él, el Cristo, estaba sufriendo en la cruz en su lugar y muriendo por sus pecados. No, a nosotros nos parece que hubiera sido una excelente oportunidad para anunciar todo el plan de redención, pero no. El Señor contestó solamente, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué el ladrón? ah, eh, Él reconoció quién era Jesús, que aunque sufría injustamente, un día él iba a reinar y tendría un reino. Él creyó en el Señor y lo reconoció como Rey y Señor, y eso fue suficiente. Ahora veamos otro ejemplo. La mujer que sufría de flujo en Marcos 5:24, se nos dice que la multitud apretaba a Jesús. O sea, había muchos entre la gente que lo tocaban y aún lo apretaban, pero solo una persona entre ellos fue sanada. Y fue sanada porque le tocó intencionalmente. Solo fue necesario un toque, porque para ella representaba un acercamiento en espíritu a Dios, pidiendo ayuda en su gran necesidad. O también otro ejemplo, el fariseo y el publicano que oraban en el templo. El fariseo, él entendía todo lo concerniente a ofrendas, sacrificios, diezmos, pero en su corazón no había un llamado a Dios. Mientras que el publicano clamaba en Lucas 18:13, Dios, sé propicio a mí, pecador. Algo dentro de él se elevó hacia Dios y halló respuesta inmediata. Y el Señor Jesús le consideró como justificado por Dios. ¿Por qué? ¿En qué consiste el ser considerado justo? Pues consiste precisamente en tener contacto con Dios. La carta a los romanos nos habla en detalle acerca del pecado y del camino de la salvación. Y si la estudiamos, aprendemos bastante acerca de la doctrina de la redención. Sin embargo, se nos escapa algo muy importante, que fue escrita para la iglesia, para los salvados. El Evangelio de Juan, por el contrario, no presenta doctrina en una forma sistemática, porque el libro no tiene un plan alguno, porque fue escrito para el mundo, como dice en Juan 20:31. Nosotros hubiéramos ordenado las cosas a la inversa, de eso estoy seguro, y hubiéramos errado, nos hubiéramos equivocado. Tomemos un caso hipotético, imaginario. Tu casa se está incendiando, o la casa de alguien, para no ponerlo así. La casa de alguien se está incendiando, y los de una casa de 2 pisos, y los del piso de arriba están atrapados por el fuego y no pueden escapar. Y cuando los bomberos vienen y colocan una escalera para salvarlos, ¿qué haces? Le vas a preguntar a los bomberos, espérense un momento, díganme por qué su escalera se mantiene erguida sin soporte, por qué las escaleras comunes tienen que apoyarse en algo, de qué material están hechas sus ropas, por qué no se queman. Claro que no, tú te dejarías salvar y luego podrás investigar acerca de la escalera y de los uniformes de los bomberos y todo lo demás que te interese. Después de convertirme al Señor, yo me sentía muy descontento con, con el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Lo consideraba francamente muy pobre en ciertos aspectos porque parecía muy inadecuado para su propósito. Pensé que no aclaraba nada porque en ningún momento menciona el plan de redención. ¿Qué dice Pedro en Hechos 2:22 y 24? Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Y aquí había, bueno, yo pensaba en aquellos años, una excelente oportunidad para que Pedro enfatizara este punto. Y ciertamente este era el momento de hacer referencia a Isaías 53 y decirle a la gente cuánto sufrió Jesús por nosotros, por nuestros pecados, o de alguna otra manera explicar la doctrina de la expiación. Pero no, Pedro dejó pasar la oportunidad y él siguió en Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y qué extraño que Pedro ni siquiera usara el título de Salvador. Pero a pesar de eso, ¿cuál fue el resultado? La multitud fue compungida de corazón y dijeron en Hechos 2:37, ¿qué haremos? Y más tarde, Pedro fue a los gentiles, los que no eran judíos, que tenían una base religiosa completamente distinta. Aquí pensemos, con toda seguridad va a predicar claramente el Evangelio, pero Pedro habla a Cornelio solamente de quién era el Cristo. Y aunque ciertamente mencionó la remisión de pecados, no explicó el sentido de su muerte. Y a pesar de esto, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Ahora, de lo considerado, se desprende claramente que la salvación no es en su fase inicial cuestión de conocimiento, sino de un toque. Todos los que toman contacto con el Señor reciben la vida. Diríamos que, juzgado a través de su predicación, según el libro de los Hechos, Pablo mismo no era suficientemente claro en su evangelio, o Pedro. En aquellos tiempos no se predicaba el evangelio como se hace el día de hoy. No había la misma clara presentación de la verdad. ¿Pero es acaso la verdad lo más importante? Entiende muy bien esto. La gran debilidad de la predicación del evangelio hoy en día es que procuramos que la gente entienda el plan de salvación o nos esforzamos en guiarles al Señor por medio del temor al pecado y sus consecuencias. ¿En qué hemos fallado? Pues en esto, que nuestros oyentes no le ven a Él, al Señor, porque no presentamos adecuadamente su persona. Los hombres ven solamente el pecado o la salvación, cuando ellos necesitan ver al Señor Jesús mismo y encontrarle y tomar contacto con Él. Pero ocurre muchas veces, lamentablemente, que aquellos que han llegado a la salvación por medio del conocimiento se vuelven presumidos, jactanciosos, orgullosos, sin sentir necesidad de Dios. Lo saben todo según ellos y se consideran con derecho a criticar la forma en que el predicador presenta los hechos. Pero cuando se produce alguna crisis y están desorientados y deben confiar en el Señor respecto de algo, no lo pueden hacer porque no están en contacto directo con Él. Pero hay otros que quizá tengan poco conocimiento, pero que han tenido contacto con el Dios viviente y se desarrollan y crecen en la fe, aún en la prueba más difícil. De aquí que nuestro objeto primordial debe ser guiar a los hombres a un encuentro con Jesucristo. Nadie puede sondear los caminos misteriosos de Dios. Ninguno de nosotros se atrevería a indicarle a Dios cómo debe obrar. Él es soberano. Es el mismo Señor viviente quien viene para ser nuestro Salvador. Jesucristo no es más el crucificado, sino el que reina. Y ahora
no vamos al pie de la cruz por salvación, sino al trono, creyendo en Él como Señor. Y quizá necesitamos ver con más claridad la diferencia que hay entre redención y salvación. La redención fue asegurada por el Señor Jesús en la cruz hace más de 2000 años. Nuestra salvación hoy descansa sobre esa redención, hecha una vez para siempre. Sin embargo, es cierto por igual que alguien puede haber sido salvado hace 10, 20 o 30 años y alguien muy recientemente, porque para cada uno de nosotros la salvación es una cuestión personal, algo así como participar personalmente de Cristo. Y hay evidentemente un paralelo entre esto y los antiguos israelitas en Egipto. El primogénito redimido debía participar del sacrificio de la Pascua, comiendo, no solo observando la sangre derramada para su redención sobre el dintel de la puerta, donde Dios había ordenado que se pusiera para sus particulares propósitos de expiación. Y puede decirse luego que la salvación, que es una experiencia personal y subjetiva, descansa más bien en la resurrección del Señor que en su muerte. La muerte de Cristo era necesaria para la expiación objetiva ante Dios, pero para la salvación el Nuevo Testamento pone énfasis sobre nuestra fe en su resurrección, porque esa resurrección es prueba de que su muerte ha sido aceptada. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo, que resucitó personalmente y ascendió a la gloria, y nos esforzamos a fin de que los pecadores ahora tomen contacto con Él. Ahora, esta es la parte interesante. Escucha muy bien. Antes de llegar a la tercera provisión que Dios ha hecho para la crisis de salvación en la vida del hombre, me voy a permitir algo y tratar primeramente con lo que es, a mi parecer, la única condición que se demanda del hombre. Cuando se ha predicado el Evangelio de arrepentimiento y de fe por medio de Jesucristo para la remisión de pecados, se descubren dificultades sorprendentes entre los oyentes. Una vez, un hombre, después de haber oído todo acerca del pecado y su castigo, dijo con toda franqueza: sí, yo lo sé todo, pero me gusta pecar. ¿Y qué haremos entonces? Pues como ya hemos dicho, el amigo de los pecadores es el que le va a ayudar. Otro puede escuchar y estar de acuerdo, pero al parecer no lo puede abarcar todo. Cuando lo encontramos al día siguiente, puede decir: ya olvidé el tercer punto, ¿cuál era? Pero la salvación no es cuestión de puntos, ni tampoco es cuestión de comprensión o voluntad. Consiste, como ya hemos visto, en un encuentro con Dios, en que los hombres tengan contacto personal con Cristo el Salvador. ¿Qué es lo que se requiere como mínimo del hombre para que sea posible ese encuentro? Bueno, en respuesta, necesitamos analizar la parábola del sembrador que ya estudiamos. Ahí se nos indica claramente qué es lo único que Dios demanda. Dice en Lucas 8:15, y la que cayó en la buena tierra son los que, habiendo oído la palabra, la retienen con un corazón bueno y sincero y dan fruto con paciencia. Lo que Dios demanda es un corazón bueno y sincero. Bueno porque es sincero. No dice que el hombre desee o no ser salvo, ni tampoco que comprenda o no. Siempre que esté dispuesto a ser sincero para con Dios, Dios mismo está dispuesto a encontrarse con él. Pero surge la pregunta: ¿cómo se reconcilia la demanda de Dios de un corazón bueno y sincero con la afirmación de que engañoso es el corazón más que todas las cosas, como dice Jeremías 17:9? Bueno, la parábola del sembrador no dice que Dios considere perfectamente honesto al hombre que recibe la palabra,
sino que la actitud de su corazón hacia Dios es honesta, que está dispuesto a poner ante Dios franca y abiertamente todo lo que hay en su corazón. Y claro está, es un hecho que el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas, pero a pesar de ello es posible que un hombre con una naturaleza engañosa se dirija a Dios honestamente y sinceramente. Un hombre deshonesto puede venir a Dios y decirle honestamente: soy pecador, ten piedad de mí. Y su deseo de encontrar a Dios puede ser sincero. Eso es lo que Dios busca en los hombres y se expresa en parte en la palabra que dice en 2 Corintios 16:9: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. La condición básica para la salvación del pecador no es ni creencia ni arrepentimiento, escúchalo bien, sino esta sinceridad de corazón hacia Dios. Dios solo demanda que se le allegue en esa actitud, en ese punto de pureza que puede existir en medio de mucha perversidad. Cae la buena semilla y da fruto. En uno de los dos acabadamente deshonestos ladrones que fueron crucificados con el Señor, hubo un pequeño deseo sincero. El publicano que oraba en el templo era un hombre deshonesto, pero en él hubo también esa sinceridad que le hizo reconocer su pecado y pedir a Dios misericordia. ¿Y qué diremos de Saulo de Tarso, que después fue Pablo? Él no tenía el menor deseo de salvarse por medio de Jesucristo, pero el Señor vio en él un corazón sincero para con Dios, y ese fue el punto de partida en su historia con el Señor. Él se allegó al Señor con sinceridad diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En Hechos 9:8. Y ese contacto fue suficiente para salvarle al instante. Ese es el hecho del Evangelio, que al hacer posible el contacto inicial con Cristo Jesús, salva al pecador y no lo que el pecador entiende acerca de todo esto. Pero necesitamos algo más que Dios haga y no tú. ¿Qué crees que es? Mañana lo descubriremos. Uy, estará muy interesante. Por eso no olvides el título de hoy: ¿ver para creer o creer para ver? Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Gracias, Señor, por enseñarnos la sencillez de tu palabra, porque a veces nosotros mismos complicamos, ponemos estorbos para que la gente venga, cuando tú lo que buscas es un corazón sincero, arrepentido, que reconozca que necesitamos tener un encuentro contigo y que tú ya has venido a buscar y salvar lo que se había perdido, Señor. Tú fuiste el que tomaste la iniciativa al venir a buscarnos, al venir a salvarnos, porque estábamos perdidos y un perdido no sabe cómo salir de su condición. Señor, ayúdanos a entenderlo con esta sencillez, con esta nueva perspectiva que tú nos das del Evangelio, Señor, viéndolo de una manera diferente, sencilla, pero a la vez profunda, Señor, de ver las cosas no tan sistemáticamente como a veces la queremos llevar, porque a veces queremos que la gente entre al reino de Dios por miedo al infierno, por temor a la muerte eterna y sembrándoles miedo en lugar de sembrarles la semilla de esperanza y de amor que eres tú. Porque tú mismo lo dijiste en 1 de Juan 4:18, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y si tú que eres amor, como también dice 1 de Juan 4:8, que tú eres amor, cuando estás en nuestro corazón no hay nada que temer. Eso es tener un encuentro contigo. Señor, hoy que todos los que escuchen tu palabra, que puedan tener ese encuentro contigo, Señor, y que toda condenación, todo miedo a la muerte por los acontecimientos que están sucediendo en Israel, que nos lleven a tener ese encuentro contigo, Señor, a ser sinceros, a no vivir
más alejados de ti, darnos cuenta que tú eres amigo de pecadores y que quieres un encuentro con nosotros, pero ese encuentro debe de ser sellado, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el único que convence de justicia, pecado y de juicio. Hoy que sea ese día de salvación, hoy que todos los que escuchan, que abran su corazón, Señor, que seas tú tocándoles, convenciéndoles a través del poder de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.